Saludamos al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. Economista Robalino es conocido por el público que la Cámara, en una gestión institucional conjunta con la Universidad de Cuenca, ha propuesto al gobierno la construcción de una nueva vía hacia la ciudad de Guayaquil. Hay pocos antecedentes en cuanto a respuestas concretas del oficialismo, pero también trascendió que el miércoles 14 de septiembre estuvo aquí el ministro de Transportes y Obras Públicas, Darío Herrera. En declaraciones para este medio de comunicación, señaló haber conocido este diseño preliminar del proyecto. No dio mayores detalles sobre el futuro que este proyecto tendrá. Quisiéramos conocer qué presentación se le hizo al ministro, cuáles fueron las opiniones y qué concreciones hay con respecto a este tema. Por supuesto, Gustavo, primeramente muchas gracias por la entrevista y un gusto a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, realmente se han dado los avances que teníamos planificado. Bueno, primero la entrega del estudio que se dio por parte de la Universidad de Cuenca al directorio de la Cámara el 7 de septiembre exactamente, y de ahí hemos tenido tres reuniones importantes que, insisto, son las que estaban planificadas. La primera, la reunión con Roberto Salas, que es el secretario relacionado a todo lo que tiene que ver con alianzas público-privadas, es decir, la parte de concesión de la potencial vía Cuenca-Guayaquil. Segundo, con el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, al cual, conjuntamente con la Universidad de Cuenca, porque estuvo la empresa pública de la Universidad de Cuenca presente en esta reunión, se le hizo una presentación bastante express, si se le podría llamar así, sobre esta vía. A estas dos personas, este secretario Roberto Salas y ministro Darío Herrera, se les hizo una presentación reducida porque la planificación está en realizar una entrega formal y oficial del presidente de la República en los próximos días. Pero esta tercera reunión que le comentó Gustavo justamente fue con el presidente de la República cuando estuvo en Cuenca en el evento que estaba relacionado con el tema de la desnutrición infantil, si no estoy mal, o algún proyecto social que vino el Sí. presidente hace un par de semanas, en donde justamente la comisión privada que solicitó el presidente conformar para que dé seguimiento a este proyecto, en donde están expresidentes de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo y también el actual presidente de la Cámara, el doctor Rodrigo Cordero, se pudieron reunir con el presidente y le presentaron la propuesta de la nueva vía. Estas tres reuniones son bastante importantes porque eso confirma que existe la apertura del gobierno a recibir este estudio preliminar, existe la apertura también de continuar con el proceso y justamente uno de los compromisos del ministro Darío Herrera era buscar para este año, no esperar al presupuesto 2023, sino para este año, contratar los estudios de prefactibilidad. Obviamente esto tendrá o deberá tener una aprobación del presidente de la República, pero en la comisión que la está liderando nuestro expresidente Rafael Simón, está toda la apertura del presidente de la República para desde este año iniciar con los estudios de prefactibilidad del estudio. Estudios Entonces, de prefactibilidad que, y de ¿qué, factibilidad. qué costo tendría? Bueno, realmente eso no se conversó con el presidente, eso ya sería un gasto, y son los estudios de factibilidad, perdón, Gustavo, no son de prefactibilidad, son los estudios de factibilidad, serían los estudios definitivos para la nueva vía, y los costos realmente se los tendrá que analizar ya técnicamente el ministerio, que es la institución que tendrá que subirlo al CERCOP para que sea una institución local, nacional o internacional el que haga los estudios de factibilidad y poder tener ya la ingeniería a detalle de dónde podría, si exactamente irá la vía por donde se ha hecho el estudio preliminar o tendrá algunas modificaciones. Entonces, creo que el proceso va de manera correcta, pero obviamente es difícil pensar que esto se lo pueda obtener en el corto plazo. Nosotros calculamos que todo el proceso se demorará unos 5, 6 o posiblemente 7 años en tener una nueva vía Cuenca-Guayaquil, pero lo que sí estamos seguros, Gustavo, es que el quedarnos sentados esperando a que las cosas ocurran no ha sucedido nada. Entonces, perdón, entonces la idea ha sido siempre el ser propositivos, el no quedarnos sentados en viendo cómo o esperando a que las autoridades locales o nacionales tomen decisiones con respecto a la infraestructura que requiere el Cuenca y el Azuay. Por esa razón, creemos y vamos a seguir presionando al gobierno central para que las cosas sucedan. Otra información un tanto suelta que tuvimos sobre este tema, también en declaraciones para este medio del director zonal, el ingeniero Vasallo,
Ujú. señaló que lo que se está esperando es que para el próximo año, para el 2023, se incluya una partida, nos parece que señaló, de unos $1.000 millones para estos estudios de factibilidad. No, realmente un estudio de factibilidad debería estar alrededor de unos 4 a 5 millones de dólares. Ya pensar el costo de la vía se está planificando en más o menos, según los estudios que nosotros entregamos, entre 1.000 a 1.200 millones de dólares la construcción de Entonces, la vía. este monto señalado por el ingeniero Es de Basairo, la que construcción. espero no equivocarnos, estaría destinado ya a inicios de trabajos. Exactamente, pero lo que se espera también, y eso conversamos con el secretario de Alianzas Público-Privadas, Roberto Salas, es que se saque a una propuesta nacional o internacional para que sea una empresa privada la que construya. Obviamente tiene que construirse concesionada y se van a incluir peajes que puedan hacer un mantenimiento permanente de la vía. Eso sí ha sido nuestra presentación, el tema es innegociable, se debe incluir peajes, caso contrario vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, como le digo, Gustavo, las cosas van por buen camino, seguimos y debemos seguir presionando, pueden en algún momento caerse, pueden en algún momento revivirse, eso ya es el proceso normal, penosamente, del sector público, pero todos tienen la seguridad y tendrán la seguridad de que por parte de la Cámara seguiremos presionando para que las cosas sucedan. En cuanto al costo de la obra, en el estudio preliminar de la Universidad de Cuenca, ¿hay alguna estimación? Porque hemos escuchado otros valores bastante más altos de lo que usted señala, que serían los costos finales de esta obra. No, realmente, según el estudio preliminar de la Universidad de Cuenca, el valor máximo que podría costar la obra es 1.200 millones de dólares. En esta obra inclusive están incluidos 2 túneles y 5 o 6 puentes, no recuerdo bien el número, con el objetivo de reducir esas pendientes, de reducir ese eh, eh, subida a alturas muy elevadas, como sucede con la cuenca Molleturo-Naranjal, y por supuesto también reducir esas curvas que en varios o en la mayoría de vías que acceden hacia el sur del país, pues son vías bastante peligrosas de 30 grados de diámetro, y lo que se ha planificado en el estudio preliminar son justamente curvas de 200 grados de diámetro, con el objetivo de que la velocidad promedio, que se calcula en 80 kilómetros por hora, no se reduzca durante el viaje, o sea, una velocidad permanente. Eso hace que esté seguro el pasajero, los pasajeros, el piloto, las personas que utilizan, y por supuesto también que sea mucho más manejable, una vía que cumpla con todas las características Se de entiende calidad que se internacionales. uniría y partiría desde donde termina la autopista Cuenca-Sogues. Exactamente, ¿Cuántos justamente. kilómetros de trazado tendría esta vía y cuál es también el trazado aproximado? Exactamente tiene 84 kilómetros del estudio que hizo la Universidad de Cuenca, pero como le adelanto a Gustavo, siempre el estudio de factibilidad ya de ingeniería de detalle indicará si es que hay más o menos kilómetros. Por ejemplo, una propuesta de la Universidad de Cuenca era también incluir un nuevo túnel que reduzca el subir a la parte más alta de la montaña, pero realmente no reducía el tiempo, pero sí reducía esa posibilidad de incrementar la altura de la carretera. Entonces, ese tipo de modificaciones podrían incrementar el valor, pero en todo caso, o podrían reducir también el número de kilómetros, pero en todo caso, lo que se tiene en el estudio preliminar son 84 kilómetros a 80 kilómetros por hora. En la cuenca Guayaquil estaría más o menos en un tiempo de 2 horas 20 minutos. Ese es el cálculo que ha hecho la universidad. Paralelamente, en la visita que hizo el ministro de Transportes y Obras Públicas, Darío Herrera, también en declaraciones para este medio, se refirió a la cuenca Girón-Pasaje, lamentó el estado de situación de esta vía y señaló que la salida definitiva para esa vía sería también una concesión, pero ¿hay algo concreto sobre esto? Realmente de ese tema lo hablamos muy por encima. La reunión que tuvimos con él se concretó específicamente al estudio preliminar de la vía Cuenca Guayaquil. Nosotros como Cámara estamos en contacto permanente con el coordinador zonal. Le hemos hecho llegar nuestra alta preocupación por el abandono que tiene la cuenca Girón Pasaje, y que realmente es un peligro para cualquiera que utilice esa carretera. Entonces, esperamos que por parte del ministerio se puedan recuperar esa carretera lo más posible. Ojalá se pueda hacer un estudio de concesión, porque realmente
No sé usted, Gustavo, pero cuando uno viaja por el centro norte del país, uno ve con envidia, sana envidia obviamente, que carreteras concesionadas están permanentemente solucionados los problemas en mantenimiento, y por el contrario, cuando hemos estado esperando la generosidad de los gobiernos centrales, las carreteras del austro ecuatoriano son desastrosas. Entonces, debemos cambiar. Creo que no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos tener un cambio en nuestra infraestructura vial. Debemos cambiar, y la concesión es lo mejor, en donde el usuario de la vía pues decidirá irse por otro tipo de carreteras que no está concesionada y que podría tener algunos problemas eh, eh, graves, o irse por carreteras en donde, pagando un peaje, tiene seguridad de que la carretera está bien mantenida, que no va a caer en baches, que no va a romper el carro, amortiguadores, aros, llantas y demás, y que obviamente va a llegar con mayor seguridad a su destino. ¿Qué han dicho en su calidad de representantes gubernamentales en su turno Roberto Salas, así como el ministro Herrera, con respecto a la vialidad en la provincia de La Suay? ¿Hay claridad, por lo menos, del gobierno de este estado de situación de las vías del Austro y de la provincia de La Suay? Sí, por supuesto. Específicamente con Roberto Salas, él nos comentó que el Ejecutivo tiene 3 proyectos que están aprobados y que van a ejecutarse durante el mandato del presidente Guillermo Lasso. El quinto puente, que tengo entendido ya fue presentado a los sectores productivos hace un par de semanas, y las 2 carreteras, la Guayaquil-Quito y la Guayaquil-Cuenca. Esos 3 proyectos son y están dentro de la carpeta de concesiones que está armando el gobierno nacional para que los proyectos sean ejecutados en el menor tiempo posible y que se inicien. Será difícil concluirlo, pero que se inicien durante el gobierno de Guillermo Lasso. En el caso específicamente de la cuenca Guayaquil, pues Roberto Salas está completamente comprometido a presentar esta propuesta de inversión, que insisto, ya la tiene dentro de la carpeta, para que el próximo año comience ya empresas nacionales o internacionales a presentar sus propuestas para concesionar esta vía, que resulta bastante interesante, ¿no? La cantidad de movimiento, especialmente de carga, pero también de pasajeros, que hay entre Cuenca, Guayaquil y todo el austro ecuatoriano, porque seguramente Loja, Zamora, podrán unirse a esta carretera y podrán trasladarse a un aeropuerto internacional para tomar un viaje. Entonces, hay mucha expectativa de que esto suceda, de que vayan cumpliéndose hitos importantes, pero todo partirá desde la autorización ya oficial del presidente de la República, que ya tiene en sus manos el estudio, para que pueda hacerse el contrato de los estudios de factibilidad, ojalá este mismo año, y que pueda, capaz para finales, inicios del próximo año, entregarse ya la concesión a la empresa, obviamente que cumpla todas las regularidades dentro del CERCOP. Yendo a temas de la centralización que persiste en el país y que afecta mucho a nuestra ciudad y provincia, un signo positivo hemos vislumbrado en esa decisión de la Secretaría Nacional de Aduanas, la SENAE, en el sentido del Servicio Nacional de Aduanas, en el sentido de que en conjunción con el Ministerio de la Producción se estaría gestando un proyecto, realmente un proyecto privado, denominado Puente Seco de Cuenca. Algunos detalles, o del Austro, algunos detalles nos habían dado del mismo. Entrevistamos también a empresarios de este proyecto. Quisiéramos en este caso conocer la opinión del gremio que usted representa. Bueno, realmente es un proyecto que se lo ve muy importante, con efectos que pueden reducir mucho los costos de producción de las empresas. Por ponerle un ejemplo, Gustavo, dentro del Puerto Seco hay Puerto varios Seco, sí. servicios. Perdón, me parece que había dicho puente. Puerto Sí, Seco, no por se preocupe. supuesto. Dentro del Puerto Seco, que tengo entendido tiene varios servicios, uno de ellos es el patio de contenedores. El patio de contenedores lo que va a servir es para que el industrial que importe materia prima, o el importador que traiga sus productos, pueda traer el contenedor lleno, pero no tenga que pagarlo vacío para enviarlo nuevamente al puerto, sino un patio de contenedores recibe ese contenedor vacío y lo traslada a alguien que lo requiera. Puede ser un exportador que quiera bajar al puerto y exportar sus productos. Este momento, al importador o al productor nacional, a la industria,
tiene que pagar la subida llena de materia prima o producto importado y la bajada del contenedor vacío. Entonces el pago del transporte es doble. Y lo mismo sucede con un exportador, trae el contenedor vacío y lo exporta lleno. Entonces está pagando el doble de transporte. Imagínense cuántos contenedores importa, cuántos contenedores exporta la industria y las empresas cuencanas. Entonces el monto de gasto es completamente diferente a lo que puede estar pagando empresas competidoras o de otros sectores de otras ciudades del país. Entonces esto se lo debe reducir y el puerto seco, perdón, va a dar este servicio como muchos otros más, y uno de esos justamente es la descentralización de la SENAE, el poder desaduanizar los productos en Cuenca, lo que actualmente no se lo puede hacer, porque para desaduanizar en Cuenca usted tiene que hacer el proceso en Guayaquil y volverlo a hacer en Cuenca, lo que significa mayores gastos, mayores riesgos para los productos que se importa. Entonces, realmente puede ser un tema bastante importante, bastante interesante. Fue presentado la semana pasada, o hace 2 semanas, perdón. Esperamos que, obviamente, la inversión extranjera pueda realizar el proceso de instalación de este puerto seco lo más pronto posible y que podamos tener una reactivación también en las importaciones, inclusive en la traída de los bienes de las personas que se han trasladado a otros países y regresan al Ecuador, que es un rubro bastante importante. Hay muchas cosas que se pueden trabajar con la SENAE, pero que penosamente durante varios años, inclusive usted recordará, Gustavo, en varios momentos se quiso eliminar el distrito aduanero de Cuenca, sacarlo de la ciudad. Eso no se dejó, el sector productivo no dejó que eso suceda, y ahora en cambio nos presentan un proyecto para fortalecer el distrito aduanero, y eso sí es la línea correcta y esperamos que suceda en el menor tiempo posible. Si bien, economista Robalino, sabemos que el austroecuatoriano es uno solo y realmente compartimos tanto lo positivo como lo negativo aquí en el austro del país en forma conjunta con las provincias hermanas, no ha dejado de inquietar, por lo menos, por decirlo menos, el hecho de que no se pudo concretar este puerto seco en la provincia de La Suay, como sabíamos, era la opción primaria y la intención original. ¿Qué es lo que sucedió allí? Reiteramos que si bien esto va a favorecer sin duda los intereses también de la provincia de La Suay y de la ciudad de Cuenca, estará instalado en el territorio de la vecina provincia, y esto sí tendrá un efecto directo en la mano de obra, en los puestos de trabajo que generará este puerto seco, que se estima aproximadamente 450 como fuentes directas de trabajo y unos 1.500 con sectores colaterales. Bueno, realmente sucedió lo que ha venido sucediendo en el tema industrial y el crecimiento de la industria y del sector productivo en el Azuay los últimos 20 años. Primero, no ha habido ninguna planificación de Cuenca para ubicar nuevas zonas productivas. Recién, hace pocos meses, se aprobó el PDOT y el PUX, después de haber estado, si no estoy mal, 23 años el Azuay sin un plan de ordenamiento territorial y un plan único de gestión de suelos. Entonces, obviamente, esta no planificación de la ciudad en su territorio no solamente genera que las industrias se vayan, sino también genera especulación y corrupción, porque se han dado aprobaciones en diferentes sectores que a uno le dan y al otro no le dan. Entonces, eso obviamente genera especulaciones de que en esa situación la corrupción ha sido la bandera de varios periodos municipales, y lo que ha hecho es dañar a la ciudad, en que era una ciudad mucho más ordenada, le ha hecho una ciudad desordenada, aunque se la pueda ver diferente en su casco urbano, pero en la parte rural realmente es muy complicado lo que está sucediendo en Cuenca, y eso lo que ha hecho o lo que ha resultado es que la industria tome decisiones de ampliarse o trasladarse inclusive a otras provincias, no solamente a Azogues, que ya hay algunas industrias en Azogues, sino también al Cantón Durán, también al Cantón Latacunga, en donde uno de los principales grupos de Cuenca se trasladó allá toda su zona logística. Entonces, eso es del efecto a un mal manejo de planificación municipal, a que han habido propuestas directas, inclusive a los alcaldes en los últimos periodos,
y la respuesta de los alcaldes ha sido, yo no tengo espacio, pues tienen que irse de la ciudad. Entonces, eso sin calcular, sin darse cuenta de, como usted acaba de decir, se están perdiendo 450 plazas directas. Imagínense lo que era esas 450 plazas directas aquí en Cuenca. Entonces, sí es preocupante que desde las autoridades municipales no haya habido esa apertura. Ahora, con el plan de ordenamiento territorial, porque hay que estar conscientes de que este proyecto de inversión se lo dio en los meses anteriores a todo el análisis del plan de ordenamiento territorial, ahora se indica que van a haber 350 hectáreas, pero como gremio nosotros seguimos muy preocupados no de la cantidad de hectáreas, sino del proceso que significará aprobar una construcción de una industria en Cuenca, porque hay muchos limitantes y esos limitantes lo que va a hacer es que estas industrias se van a trasladar o van a querer crecer o van a buscar crecer en otras provincias. Entonces, no necesariamente es tener hectariaje, sino también es el proceso tramitológico que no debe ser complejo. En Azogues, por ejemplo, una aprobación de una industria, de una construcción de una industria, se la da más o menos en 30 días. Y aquí ha habido situaciones en empresas que no voy a nombrar, pero aunque han sido una de ellas muy público, en donde la aprobación de las ampliaciones de su zona productiva han tomado años. Entonces, cuando un industrial, un inversionista comienza a equilibrar y dice, acá me dan en 30 días la aprobación y acá me dan en 3 años, obviamente acá no me voy a quedar, voy a buscarme en ir a una ciudad en donde el proceso sea mucho más, no sin cumplir leyes, sino mucho más técnico, no político. Entonces, eso es lo que ha Comentario, pasado en Cuenca, ¿no? un comentario puntual merece el cuartel Cayambe. La historia es Exactamente. conocida, se la dio como una dádiva para Cuenca dentro de el proyecto Tranvía, fue una especie de justificación como aporte del gobierno, pero el cuartel Cayambe permanece allí, tiene Ujú. una vocación innegable relacionada con lo industrial, con lo logístico, por la ubicación junto al Parque Central. Sabemos que fue la ubicación primaria en la que se pensó para este puerto seco, pero por un asunto de costos, según nos ha dicho sus promotores, no se lo pudo siquiera considerar. Sigue allí el cuartel Cayambe abandonado. Exactamente, y ahí es el ejemplo de lo que le acabo de decir. Si es que este plan de ordenamiento territorial tuviera ya un efecto positivo en el Azuay, habría la apertura por parte del municipio en activarle a esa zona del Cayambe para una nueva zona industrial. Pero penosamente eso no se da. El cuartel Cayambe está parado, su proceso desde que fue entregado al ex alcalde Marcelo Cabrera en el 2017. Teniendo tanta necesidad de predio, muchas industrias, pequeñas industrias, y que está en manos ya como dueño el municipio no ha podido solucionar ese problema. Entonces, ¿de qué sirve tener un plan de ordenamiento territorial y un plan único de gestión de suelos si al final un predio que es dueño del municipio, que lo puede declarar de uso industrial y muchas otras cosas más, no lo hace? Entonces, ahí es donde viene la preocupación del gremio al que represento, porque, insisto, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que realmente se ejecuta. Y el tema de precios depende de cuánta oferta haya. Cuando la oferta está muy alta y la demanda está equilibrada, existe una competencia de precios. Pero si no existe oferta de predios industriales y hay una alta demanda, se compite por precios. Y eso hace que predios en el parque industrial estén por encima de los $800 del metro cuadrado con infraestructura. Si usted recuerda, Gustavo, el exalcalde Marcelo Cabrera sacó a oferta pública los predios del cuartel Cayambe a $293 del metro cuadrado. Ese costo no es ni siquiera en la zona más alta urbanizada para residencia en Cuenca. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que una pequeña industria pueda comprar a $293 del metro cuadrado un predio que es dueño del municipio de Cuenca? Hay muchas cosas que resolver. Se dice que el precio ha sido entregado así por el Ministerio de Defensa, pero no se ha hecho nada para que el alcalde actual hable con el ministro de Defensa y solucione este tema y que pueda ponerse a precios de mercado. Entonces, insisto, una cosa es la planificación, lo que se ha hecho en el plan de ordenamiento territorial, y otra cosa es la ejecución. Y ahí es donde siempre el municipio de Cuenca se ha quedado y eso ha resultado en que muchas industrias salgan de la ciudad. Para finalizar, economista Robalino, también un comentario sobre la expectativa que se tiene con respecto a la publicación de PUCS y PDOT. Se van ajustando ya 50 días en esta semana desde que se terminó el proceso de discusión y se encuentran estos documentos y aprobaciones
en una corrección de prueba final, pero que Ujú. no llega a terminar, no llegan a publicarse. Sí, exactamente. Y como le digo, Gustavo, esa es una preocupación que está latente, que aunque, insisto, podamos reconocer que se han aprobado más de 350 hectáreas, muchas de las cuales, o algunas de las cuales no son utilizables para zona industrial porque están en pendiente o cercana a quebradas, pero digamos que hay un número de 200 nuevas hectáreas. El problema no es cuántas hectáreas hay, únicamente, sino cuál es el proceso para aprobar una construcción de una industria. Se habló mucho a los concejales de que la mayor cantidad de industrias en el Azuay son de alto impacto, porque el alto impacto no solamente se mide por la cantidad de CO2 que se envía al ambiente, sino el alto impacto está por la cantidad de carga, por la cantidad de ruido, hay muchos factores, no solamente es uno. Puede no tener CO2, no puede tener ruido, pero si tiene una alta carga ya es de alto impacto. Entonces, la mayor cantidad de industrias en Cuenca son de alto impacto y según el Perioté y el PUCS, para que sea de alto impacto, tiene que pasar por un proceso sumamente largo la aprobación de una nueva zona industrial. Entonces, imaginémonos que mañana viene una empresa de las grandes de Cuenca que quiere ampliarse, no lo puede hacer en Cuenca. O si lo quiere hacer en Cuenca, le va a tomar años. Entonces eso va a hacer que esta empresa tome la decisión de irse a Durán, de irse a Sogues, de irse a Latacungo, de irse a cualquier otra ciudad que sí haya tenido esa visión, como fue nuestra propuesta, pero no fue ni siquiera considerada para tratarla dentro del Consejo Cantonal, de que el análisis es mucho más amplio y no solamente tiene que tomarse una visión de que aquí no se permiten industrias de alto impacto cuando se sabe que la mayor cantidad de industrias en Cuenca son de alto impacto. Entonces, es un desconocimiento técnico y se transformó en algo político que ni siquiera se lo trató en el Consejo. Eso sí es algo que preocupa mucho al gremio porque penosamente creemos que no va a haber muchos cambios, aunque se tengan bastante hectareaje aprobado, no va a haber muchos cambios en el proceso y las industrias van a seguir migrando a otras ciudades, generando empleo para otras ciudades. Bien. Gracias, economista Robalino. Un gusto, Gustavo, las órdenes. El economista Andrés Robalino es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca.